bienvenidos a otra edición de Encuentros que te hacen bien. Hoy estamos en una città incantevole, como se dice en italiano, una ciudad encantadora, y con un marco, en este marco maravilloso, vamos a recibir a un artista extraordinario, maravillosa persona que está acompañándonos hoy, y vamos a mostrar algunas de sus obras, a conversar un poquito de todo la profundidad que tiene esto. Pablo Achugarri. La verdad, primero que nada te quiero agradecer porque esta reunión es mágica. Fue una causalidad, yo le digo causalidad del destino, porque en realidad no estaba planeado. Y el saber, cuando vine a Lucca y vi esa presentación, dije, esto no puede ser, nos tenemos que encontrar, tenemos que mostrarle a nuestra gente en Uruguay de que estás acá haciendo algo tan maravilloso. Has hecho por todo el mundo, lo sé, pero esta es una ciudad especial. Es cierto, Gisa. Este es un lugar extraordinario en la Toscana, en el corazón de la Toscana, Lucca, donde ya hubo, digamos, una estructura romana. Luego estuvieron los muros en el Renacimiento, y bueno, tenemos tantas iglesias que son testigos de tantos siglos, y todo eso pasa entre los muros. Entonces es una ciudad que está, digamos, casi protegida del tiempo, a través del tiempo, porque justamente esa muralla le ha dado su intimidad. Su intimidad. ¿Es por eso que elegiste acá ahora venirte a Lucca a presentar todo esto? Bueno, en realidad yo vengo de varias exposiciones públicas. Empecé con una en el 2015 en Roma, en el Museo de los Foros Imperiales, conviviendo con la ciudad de 2700 años, Roma. Y luego Pietrasanta, también en Toscana, una pequeña ciudad muy linda. Bellísima. Después en el Palazzo Ducale en Génova. Última que termina en este enero, una muestra en el Palazzo Reale en Milán. Y ahora sigue este itinerario, digamos, de obras también en contacto con la ciudad, o sea, no solamente en el interior de la sede expositiva, sino también en el exterior. Maravilloso, maravilloso. Porque en realidad en Uruguay tenemos que saber, conocemos la Fundación Achugarri, obviamente, conocemos toda la historia, pero no sabemos lo que estás haciendo a veces en otro lugar como este tan maravilloso. La verdad que estoy contenta de haberte podido encontrar en esta causalidad cósmica. Como te decía, estaba impresionada porque me pongo a pensar qué te inspira a hacer una obra de estas, tan divina, Natura in Croce, ¿no? Un día te levantás y decís, voy a hacer esto. ¿Alguna cosa que te pasa en la vida te incita a hacerlo? ¿O realmente es una inspiración que te viene en un momento dado y empezás a dibujar algo o empezás a diseñar algo? Contanos un poquito, ¿cómo es esa parte? Bueno, en realidad yo digo que uno va haciendo acumulación de enseñanzas que la vida nos va dando. Entonces, yo hace muchos años que estoy en el camino del arte. Yo empecé desde muy joven, desde los 8 años, a través de la experiencia de mis padres, que eran artistas. Y bueno, entonces todo ha sido una especie de evolución. Estamos escuchando Vivaldi acá de fondo, que le da una atmósfera maravillosa a la ciudad. Sé que empezaste como pintor, eso sí, lo vi en tu historia. Sí, yo cuando tenía 8 años de edad pintaba al lado de mi padre. Entonces fui acumulando estas enseñanzas de la vida de mis padres. La mayor enseñanza fue descubrir el amor por el arte. O sea, el arte es la expresión tal vez más alta del ser humano. Sí. Y es algo que va a perdurar en el tiempo.
Acá lo estamos viendo en estos edificios maravillosos, en la arquitectura, en el arte. Entonces, ¿cómo nace un poco esta obra? Estamos hablando de esta obra que se llama La naturaleza En la cruz. en la ¿no? cruz, porque está formada por un gran bloque de mármol de Carrara y un gran olivo que se secó, o sea que murió por un trasplante. Como una transmutación de... Claro, entonces es como, digo, estamos a veces probando a la naturaleza, estamos de alguna manera casi combatiéndola. Entonces, un poco el mensaje de toda esta muestra que se llama el risveglio de la natura. El risveglio de la natura, o sea, el despertar de la natura. Exactamente, de la naturaleza. el despertar de la naturaleza. Y en realidad, como seres humanos que somos nosotros los que nos tenemos que despertar. O sea, estamos sufriendo ya el cambio climático, tantos problemas de sequías, Sí, por los excesos, de diluvios, por todo. por los excesos que el ser humano ha hecho en estos, sobre todo en estos 2 últimos siglos. Entonces, me parece que hay que despertar el mensaje para dar un poco eso, el despertar que el ser humano pertenece a la naturaleza y que tenemos y somos parte de ella y por lo tanto tenemos que cuidar nuestra casa. Protegerla, cuidarla. Qué maravilloso. Me encanta. Yo estoy impresionada porque la verdad que detrás de las obras a veces hay simplemente una cosa de estética, pero acá no hay estética, acá hay conciencia detrás de todo lo que haces. Ahora yo quería saber, ¿el nombre que pones a las obras, lo pones después que la obra quedó o ya lo sentiste, te inspiraste y dijiste voy a hacer esto? Sí, es muy linda pregunta. Muchas veces mis obras yo no conozco el destino final de la obra, o sea, la característica final de la obra. Hay como un diálogo con la materia, desde que elijo el bloque o desde que elijo el tronco de un árbol. Y en este diálogo va surgiendo el camino conjunto entre la materia y lo que piensa el artista. Entonces, muchas veces los títulos, las veces que doy títulos a las obras, los doy a posteriori, o sea, porque cuando la obra se manifiesta, claro, de alguna manera la presencia física de la obra es cuando la obra está terminada y por lo tanto ahí aparece tal vez el nombre de esta criatura que va a pasar a través del tiempo porque son obras que están destinadas a vivir milenios. A perdurar más que nosotros. Claro. Maravilloso, hablarle a la gente. ¿Sabés que hay una frase tuya que la tomo muy profundamente? Porque tú justamente es lo que decías. Cuando vas a construir una obra se construye entre dos. ¿Qué quiere decir ese dos? Tú y la materia prima que estás trabajando. Claro, es que hablas con esa piedra, es que hablas con ese árbol, es que te comunicas de alguna manera. Yo creo que sí, siempre en la búsqueda. Yo digo, a veces yo voy a las canteras, a las mismas canteras donde iba Miguel Ángel, aquí mismo en Toscana, en Carrara, y a veces digo, ¿por qué elijo este bloque y no aquel otro? Y yo creo que es la voz del mármol. ¿No? De alguna manera son estos hijos de la montaña que de alguna manera van a manifestarse, que están allí casi durmiendo, están latentes. Vivos. Yo creo absolutamente, yo te lo puedo decir, yo creo, no tengo miedo de decirlo porque hay gente que tiene miedo, es escéptica, que toda la naturaleza tiene vida, aunque sea una piedra. ¿Crees lo mismo? Bueno, yo creo que somos todos parte de un gran proyecto, un maravilloso proyecto que es justamente la naturaleza en todos sus aspectos. En toda su expresión, extraordinario.
Me encanta eso. Capaz que tenemos otras obras para mostrarles a los televidentes aquí a lo largo de Lucca y podemos hacer ese Yo creo paseo. que deberíamos hacer un paseo. De pronto podríamos entrar a la iglesia, que te parece que ahí tenés algunas obras de... Tenemos una iglesia aquí cercana. Una iglesia aquí cercana. Sí. ¿Vamos Así a que verlas? vamos a verlas. Perfecto. Digamos, ¿Crees en el Creador? Sí, claro, por supuesto, en el sentido de que todo esto es una maravilla tan grande que evidentemente tiene que ser fruto de algo. Y después... Incluso el hombre, ¿no? El hombre y sobre todo el tiempo. El tiempo nuestro es tan breve que es muy probable que haya algo más. Algo más que tiene que ver con el alma. Solo este tiempo me parece muy breve. ¿No es cierto? Entonces, yo pienso lo mismo. Es muy breve. Tengo la certeza. Sobre todo es tan pleno, es tan rico de experiencias, de cosas que decís, es poco probable que no exista más nada por los siglos de los siglos de los siglos. O sea, está la relación del tiempo también, ¿no? Siempre, ¿es el mármol de Carrara siempre? Porque acá tenemos el centro de esto, ¿no? En Italia. Sí. ¿Y por qué de Carrara? Carrara porque tiene una grandísima tradición. O sea, ya los etruscos extraían el mármol de los Alpes apuanos. No, Lucca es increíble, es una ciudad muy especial. Yo le digo encantevole, me encanta esa palabra en italiano, es encantadora, es una ciudad mágica. Santa María dei Servi. Chiesa quiere decir iglesia, para el que no sabe, ¿no? Iglesia en español. Iglesia de Santa María de los Siervos. Adelante, por favor. Mírame, esto es como si fuera tuya, qué divino. Claro, qué maravilloso. Acá está la convivencia, la iglesia es del 1300. Acá se presentan diferentes mármoles de la región. Ese mármol gris se llama Bardillo y viene también de la provincia de Lucca. Es un mármol que yo trabajo. Mira. Es uno de los mármoles que yo trabajo por el color. Y vemos ese cielo raso, digamos. Madera, eso. En madera, trabajado, así tan ricamente trabajado. Y entonces la idea fue de presentar aquí esta serie de trabajos realizados en madera. Entonces la iglesia como que los acoge y bueno, acá están todas estas almas, digamos, que están transmitiendo su emoción y la emoción del tiempo. A eso yo me refería con esa conversación, con esa naturaleza, porque acá es una cuestión justamente de elevación, de emoción que te provocan las obras en conjunto con esto que es tan antiguo, ¿no? Claro, hay siempre la idea del diálogo. Al final, ese diálogo está siempre presente, de materiales diferentes. Esta es una obra en cerezo. El gigante de la naturaleza. ¿Ves cómo tantas veces aparece la palabra naturaleza? Entonces es como un gran homenaje a la naturaleza. Esta es una obra que perteneció a una colección privada en Alemania, muy importante, y bueno, ahora la obra, el coleccionista ya no está más, ha pasado su tiempo vital. Y volvió. Y volvió otra vez de alguna manera al ciclo de la vida, o sea, que estaba encerrada, digamos, en lo que es la casa de un coleccionista y ahora está otra vez en contacto con el público. Con el público, conversar con el público, sí. Maravilloso. Y acá le toca. Entonces vamos a ver aquí varios materiales. Y esta tiene una... Esta tiene una madera, pátina, ¿no? Es otra madera y tiene una pátina. Tocarla, Esto es, ¿no? sí, claro. Es algo... Esto es roble, ¿ves? Esta gira. Vamos a hacerla girar. Mira. Qué belleza. Es ¿Y esta cómo se foresta llama? negra, Black Forest. Black Forest. Qué belleza, qué belleza. ¿Y esta, cuál es la historia de esta, Pablo?
Estas también pertenecía a esa misma colección y fue un roble francés que yo lo tuve muchos años en mi taller acá en Italia, hasta que se convirtió en escultura. En esto. Como ves, ¿Qué haces, por ejemplo? ¿Ves una pieza, ves un árbol o una pieza y la traes a tu taller y la dejas ahí? En este caso, ahí está. Se va estacionando hasta el momento que venga la inspiración. Que venga la inspiración, y a veces pasan años. Y me imagino. Y sí, antes, porque la inspiración no es una cosa del tiempo. Exactamente. Va más allá. Y a veces hay estímulos como, por ejemplo, este es un olivo. Esta es la danza de la vida. Este olivo también fue un trasplante de un olivo milenario que se secó en el trasplante. Entonces, su destino natural era leña para las brasas. Leña para las brasas. Y claro. Entonces, Mira qué belleza. yo lo salvé de ese destino transformándolo en una obra de arte. Entonces, la obra de arte perdura en el tiempo. O sea, otra vez la relación con el tiempo. La relación eterna. Y le haces un tratamiento, obviamente, para que Le hago un tratamiento. Sí. Qué belleza. Están anclados, y los olivos, cuando más añejos son, se van vaciando al interior. Ah, o sea, la mirá, vida eso no sabía. pasa sobre el exterior, digamos, de la planta. Entonces yo voy descubriendo todos estos vacíos que existen y que de alguna manera... los vas a aprovechando la inspiración de la... Yo me imagino que es imposible imaginar una obra como esta. Sí, eso es la pieza que te va diciendo por acá, es la pieza que me va allá. diciendo. Claro. Y a su vez, por eso el nombre, la danza de la vida, pensando en la danza de Matisse, que hace no solamente en pintura, sino también en escultura. Y entonces están esos personajes que se tocan, que se dan la mano, y a mí me da la sensación que aquí muchas estas figuras, hay acá. Muchas personas, y se en están danza. tocando, se están de alguna manera relacionando, viviendo juntos ese mismo movimiento, digamos, ¿no? Qué belleza, qué belleza, qué belleza. ¿Y esta obra de cuándo es esta obra? Esta obra esta obra estuvo expuesta en Brasil, en San Pablo, y después estuvo expuesta en el Palazzo Ducale en Génova. Ah, mira, de mis ancestros. Sí. Qué belleza ese rincón allí. Qué maravilla, Pablo, la verdad. Estoy entrando en tu mundo de una manera, bueno, así, para mostrarle a la gente que también entre en el mundo tuyo, porque vale la pena transportarse a ese no tiempo, me da la impresión, de ese tipo de obra, ¿no? Sí, fíjate, esta debe ser la primera escultura en olivo que yo hice. Esta pertenece a una colección privada acá en Toscana, en Pistoia. Y bueno, vino también para formar parte de este. Es la delicadeza absoluta. ¿Cómo se llama? Esta no tiene nombre. Esta tal vez no tiene nombre. No, porque Prometeo era una escultura que estaba antes aquí. Es Prometeo. Pero esta no. Pero no es esta, es una escultura que estuvo prestada desde Monte Carlo, pero ahora volvió a su destinación, y esta la sustituye. Pusieron esta, pero es una belleza, la delicadeza. Le dijiste que esto era el olivo, ¿no? La primera que olivo, la pero primera esto parece más nuevo, un olivo como más nuevo, ¿no? Sí, es un olivo más nuevo. Sí. Pero siempre la madera olivo tiene un dibujo especial, una línea especial. Y esta maravilla. Madre. Esta obra estuvo expuesta... La fuerza de la natura. La fuerza de la natura no podía ser de otra manera. Esta obra estuvo expuesta en Milán, en la muestra que yo hice en Vita de la Materia, o sea, Vida de la Materia, y que estuvo expuesta en el Palazzo Reale, donde en el 1953, un año antes que yo naciera, Picasso expuso en ese lugar, en esa sala que se llama de las Cariátidas, y expuso nada más y nada menos que el Guernica.
Así que en ese mismo lugar. en el mismo lugar. Bueno, y esta esas no obra son estuvo, casualidades, esas claro, son las cosas del destino. estuvo también expuesta allí, en esa Qué ocasión. bella. ¿Esta de cuándo es? Esta también Esta es de bastante este antigua. año, sí, prácticamente terminada este año. Ah, terminada de ahora este año. Qué belleza, qué linda, Sí. qué linda. Qué linda. ¿Y cómo vas? Una pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿ves toda esa pieza así? ¿Ves ese tronco? ¿Lo trabajás así, de pie? ¿O lo trabajás durmiendo? No, ¿Cuándo lo haces vivir, digamos? yo lo trabajo todas las obras en su posición, o sea, en la posición que yo veo que la obra se va a desarrollar. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera, ahí se me ha escapado esto, pero ya lo buscamos, lo encontramos. De alguna manera te da la relación directa con la obra cuando se termine. Si yo le cambio la posición, no estoy viendo... No estás viendo la emoción que va a provocar o exactamente. No estás viendo esa vida que va a tener. Sí, la vas creando ya como... O sea, esta es, digamos, que es la base del árbol, ¿no? Sí, en este caso... no lo diste vuelta. No lo di vuelta, exactamente. Qué maravilla, me encanta. Déjame verlo de este lado, ¿no es algo? Le digo, Pablo, que... ¿Estas obras en Uruguay no las expusiste o sí ya las expusiste? Nunca. No las tenemos obras allá. Nunca estuvieron, pero quién sabe, tal vez después de esta muestra, tal vez pueda mandarlas para Uruguay. Sí. Y que sería un buen destino para que el público nuestro los pudiera ver, conocer. ¿Cómo ves el pasado, la historia del Uruguay en cuanto a cultura? Estamos hablando de Torres García, tenemos mucha cosa. El presente y el futuro, en tu visión de artista, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que hubo en toda la historia del Uruguay grandes creadores, y que sigue habiendo actualmente grandes creadores. Lo que pasa es que el Uruguay es un medio bastante chico. Sí, y verdad. Muchas veces no se conocen los artistas uruguayos afuera, en el exterior. Sí. Y hacer conocer un artista en el exterior hay que hacer un esfuerzo muy grande, que muchas veces lo hacen las galerías, pero muchas veces lo tiene que hacer el propio artista. Y todo eso es muy desgastante también para el artista, porque él está... Nosotros tenemos un espacio cultural, se llama Miguel Ángel, ¿sabías? Miguel Ángel. Hace como 20 años, en Punta del Este, Maldonado. Es un lugar que tenemos abajo la sucursal nuestra y arriba exponemos. Y le damos la oportunidad a artistas uruguayos, escultores, pintores, que no son conocidos, a exponer ahí. Cada mes o cada 28 días cambiamos. Capaz que es un lugar pequeño, no estamos hablando de la fundación... Pero no, todo... Es fundación tuya, pero es todo el lugar importante. Que se le pueda dar a los jóvenes, sobre todo, pero no solo a los jóvenes, también hay artistas de gran trayectoria que después, de alguna manera, los reflectores no están prendidos para ellos. Y es un poco la vocación del museo. La vocación del museo del MACA es esa, justamente dar la posibilidad a jóvenes. En estos momentos hay 2 muestras de Martín Pelenur y de Verónica Vázquez, que es una extraordinaria escultora, los 2 uruguayos, y digamos, con todos los reflectores prendidos. Divina. Para que también se conozcan afuera, a través de catálogos, los catálogos, hacemos, digamos, y el MACA realmente es muy visitado, incluso La última pregunta que tenía para hacerte es esa, bueno. del MACA, porque me parece algo muy importante que la gente tiene que saber. Nosotros ya lo hemos visitado varias veces, hacemos grupos y vamos, pero ahora con esta inauguración que se hizo el 8 de enero, la verdad que yo no lo conozco todavía, no tengo el placer, pero voy. Hay una buena... posibilidad para venir a reencontrarme de nuevo contigo de pronto en un momento que estés allá y conocerlo, me encantaría. No? Pero voy a ir antes, no me voy a aguantar porque voy ahora un poco después de mitad de año y voy a ver esa obra que han hecho, que realmente me han impresionado, me dijeron que es espectacular. Y está en movimiento, así que siempre hay cosas nuevas para ver. Siempre hay cosas nuevas. Pero bueno, veamos lo más que tenemos aquí. Sí, aquí hay, por ejemplo, otras obras, siempre vienen de colecciones privadas. Por ejemplo, esta pequeña obra que está en el altar, que es un leño exótico del Brasil,
Y luego tenemos estos dos gigantes que están casi como... Esos dos guardianes. Como guardianes, justamente. Es una pareja de obras en madera de cerezo. Ah, o sea que no siempre es de olivo. No siempre de olivo. Aquí dialogan muchas maderas diferentes, muchos árboles diferentes. Ahí cómo figuran los ángeles allí en ese altar lateral con las obras, o sea, ese diálogo de siglos, a través de siglos. Uno lo ayuda a transportarse en el tiempo y en el presente. Decime, ¿y esta qué representa? ¿Qué cosa más divina y más delicada? Bueno, ahí también la idea de... Yo cuando recibí la invitación de realizar esta muestra en Lucca, viendo las fotos de la iglesia, que como digo es del 1300, empecé a pensar las obras que tenía en giro alrededor del mundo. Entonces, uno de los olivos, la danza de la vida, la traje desde Miami, otra las traje de Italia, otras de Alemania, en fin, hasta componer esta exposición. ¿Y entonces, eso lo pensás tú? Sí, en este caso, cada obra cada cosa, fue esto va colocada, acá, esto va allá. Sí. No, la sensibilidad es impresionante. Hay mucha fundamento en todo. ¿Y cómo se llama esa obra tan divina de dos piezas que es como un infinito eso? En realidad creo que esa no tiene título. No tiene título. Muchas veces hay obras que yo no le pongo el título porque me gusta dejar abierta la imaginación. Para mí es la armonía. Ahí está. ¿Viste? La armonía de dos fuerzas que se unen con, viste, una se adapta a la otra. Bueno, es una humilde opinión. Y hay la armonía. En otra sede expositiva, siempre acá en la misma ciudad de Lucca, hay una obra que se llama Armonía, que después tal vez tengamos la oportunidad de verla. Bueno, perfecto. Quería mostrarte esto y mostrarle a los televidentes, a quien vea este viaje por Lucca. Ay, esta acá, qué divina. Esta otra, ahí. Mirá cómo esas fuerzas me pongo acá porque esto, qué maravilla. Cómo dialogan con esos ángeles, casi la obra que flota. Parece que estuvo siempre acá y son como pájaros, ángeles, no lo sé. ¿Cómo se llama esta obra? A ver, veamos, porque yo no siempre me acuerdo. Sí, bueno, pero es normal también con tantas obras. Entonces, Radici della vita. Radici, o sea, raíces de la vida. Las raíces de la vida. Porque en el fondo está una gran raíz, siempre de olivo, donde también está la presencia del color, o sea, yo he ido acentuando las sombras. Estos son pinturas que tú le... sí, pinturas al óleo. Pinturas al óleo. Sí, estoy ayudando, digamos, a lo que es el claroscuro. Entonces hay zonas que reflejan más, que no han sido intervenidas con el color, y otras que están con tu... Ese es el diálogo tuyo que tú haces, ahí lo entiendo. Sí. Claro, vas viendo dónde tenés que... es otra obra que puede girar. Es ideal. Porque así se puede ver toda. Así la vemos. Qué cosa preciosa. Desde otro punto de vista. ¿Cuánto tiempo? Mira, a mí no me gusta hablar del tiempo, pero es una pregunta que de pronto una persona se puede hacer. ¿Cuánto tiempo Pablo hace esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Lo hace y lo termina? ¿O lo empieza, lo deja estacionar y después sigue? Bueno, muchas veces, o sea, hay dos caminos. Uno, ese que tú dijiste primero, o sea, empiezo y la termino porque tengo una urgencia de verla terminada. Y en otros casos es el tiempo que va haciendo su labor. Entonces lo empiezo, después queda ahí. Esto yo los hago en el taller, sea en Italia, y donde trabajo el mármol. Entonces todo esto está cubierto de mármol, de polvo de mármol. Y en determinado momento, sopleteándolo, aparece casi como que renace entre el mineral. Tenés una eureka de acá, tengo que ir. Acá tengo que terminarlo de repente. Y así que aparece. Trabajás muchísimo con la intuición. Un artista debe trabajar, porque sí.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que siempre hay algo que el artista recoge de la naturaleza y de alguna manera lo recoge conviviendo con los materiales y de alguna manera aprende de la naturaleza. Claro. Hay que saber escucharla. Yo digo que el mármol tiene una voz sutil y que si el escultor tiene paciencia y mucho respeto, el mármol le va a contar sus secretos. Extraordinario. Qué paseo, qué visita, qué honor. Me siento honrada. Un gusto. De verdad, me siento muy honrada de poder compartir contigo esto y bueno, hacer todas estas preguntas para que un poquito se conozca un poco más quién eres tú, qué es lo que pensás, qué es lo que sentís. Una muestra como esta es casi irrepetible. Y no. Entonces es como que también llevarla en imágenes es importante. Claro, en el lugar donde está. Claro, exactamente. Claro, porque me dijiste que trajiste una obra de Miami, la otra obra de Alemania, de otras de Italia. Después, todo esto vuelve a las colecciones y casi como que no hay más posibilidades de unirla. Y claro, no, porque que la persona que ya la adquirió, que... Claro, ya la prestó para una muestra, ya en este caso ha sido catalogada, etcétera. Entonces después es difícil que la vuelva a prestar. Es difícil que vuelva a pasar, ¿no? Esto tiene que quedar en imágenes. Espero que para que todos... tenemos una primicia divina de tener de ver estos materiales así en vivo y de sentir. Porque también hay una cosa que el escultor o el pintor transmite, que es un sentimiento, una emoción. Sí. Es eso, en definitiva. Esa emoción es importante que el público la capte. O esa emoción que ha tratado de dar el artista, u otra que despierte en el espectador. Claro. Tempo vitale. ¿Por qué tempo vitale o tiempo vital, no? Sí. A veces los nombres tienen que ver justamente con momentos y a veces siempre el tiempo vital es una parte importante, digamos, de mi pensamiento. O sea, es el tiempo que tenemos disponible, el tiempo de vida, que no conocemos cuál es nuestro tiempo de vida. Y por lo tanto, a mí me provoca la idea de hacer muchísimo, porque no sé cuánto es mi tiempo vital. Y por lo tanto, siempre voy agregando nuevos proyectos y tratando de acelerar los tiempos para poderlos realizar. Impresionante. Y sabés que justamente porque a propósito del nombre de esta obra, cuando empiezo a mirar todo lo que se inauguró, que yo no estoy allá en Montevideo ni en Uruguay, y veo todo lo que han hecho con Maca, contame un poco, porque ahí está, con la edad que tenés, primero, sos un hombre muy joven para todo lo que hiciste. Justamente el tiempo vital tuyo lo has hecho rendir al máximo. Y pienso que tenemos todavía a Pablo para rato, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí, justamente la idea yo vivo en Italia desde hace más de 40 años y por lo tanto la idea de hacer algo, una fundación que se ocupe de las artes, de la difusión de las artes, un poco de concretizar los sueños de los artistas. Bueno, empezó hace 16 años. Y bueno, hace 4 años que empezó un gran proyecto dentro de la fundación que es el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Echugarri. Yo no le quería poner a Echugarri, pero bueno, un poco por toda la familia, por recordar toda la familia, Alejandro, a mis padres. Bueno, surgió y muchos amigos me convencieron de que la palabra Echugarri tenía que estar dentro. Porque es una forma de agradecer también a tus ancestros, a tu padre que te incitó. Te comprendo, exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, yo le confié el proyecto a Carlos Sot, que es un gran amigo y un extraordinario arquitecto. Y bueno, él levantó el guante, el desafío, y ahí se puso a dibujar, a proyectar. Y bueno, es un extraordinario, yo digo que escultor, que él esculpe
porque la forma en arquitectura está privilegiando su arquitectura. Y por lo tanto ha creado este edificio donde está la madera como protagonista y la forma sinuosa, casi la forma, él utilizó mucho la forma del terreno para poder hacer ese edificio en 2 pisos, en realidad tiene 3 pisos, tiene un subsuelo también. Y bueno, ese es el resultado, digamos, de esa especie de nave, de arca que alberga los sueños de la humanidad, diría. Qué belleza, eso es maravilloso. La verdad que sos un ser bendecido, es extraordinario. Y ¿sabés qué? Pensaba también que este lugar, me han dicho que no tiene, la madera no tiene clavos, que no le han puesto. O sea, prácticamente la madera, que es Eucalyptus red grandis, que se da en el Uruguay, fue a Francia para recibir un tratamiento de ensamblamiento y de corte. Eso está todo cortado con máquinas de control numérico. Se hizo todo en Francia y volvió al Uruguay, y hubo un cambio de excelencias entre la mano de obra que venía de Francia y la mano de obra de Uruguay, y bueno, se hizo ese resultado que es el primer edificio tan innovativo, teniendo la madera como estructura. Me hubiera encantado estar ahí, pero pronto voy a estar, porque fue inaugurado, me está esperando porque voy. Está esperando a todos. Sí, y a todos, porque siempre vamos en grupos y ya hemos ido. Me dijeron el 28 de mayo estuvimos por ahí, nosotros estuvimos por ahí con un grupo de gente, pero todos son amantes de la cultura y de las cosas que haces, así que nosotros estamos siempre, digamos, muy ensamblados con todo lo que es la cultura y el arte. Pablo, la verdad que estoy muy feliz de haber podido hacer esta reunión, de por lo menos mostrarle a nuestra gente y a todo el que va a ver estas bellezas en un lugar encantador como este, que es como decir el envase justo para recibir todas estas deidades, yo le digo así, que están construidas en la materia, pero que tienen espíritu, que tienen esencia. Eso es lo más bello que encuentro en tu persona y en el arte que haces. La verdad que estoy muy honrada y muy feliz de haberte encontrado aquí, casualmente en este lugar, Pablo. Bueno, para mí un gran gusto, una gran alegría también de conocerte y bueno, de dar este mensaje allá a nuestros compatriotas. A nuestras compatriotas. ¿Sabes qué? Quería que nos dijeras, ¿qué le decimos si una persona es grande, ¿no? Y dice, bueno, yo tuve que trabajar, tuve que hacer cosas, pero hoy quiero dedicarme al arte, que fue lo que siempre me gustó, y no lo he podido hacer por distintas razones de la vida, y ahora quiero dedicarme. Bueno, le digo que es muy importante descubrir la propia vocación y sobre todo hacer las cosas que han quedado en el tintero. O sea, digamos, no quedarse con las ganas ni con los prejuicios de que no, ya a esta altura de mi vida yo no puedo empezar ese camino. Pensemos a Figari, a Pedro Figari, el pintor. Él fue abogado, tuvo otra profesión en su vida y luego descubrió a determinado punto de su vida que la pintura era su camino o su nuevo camino a descubrir. O sea que la invitación para todas las edades, el arte no tiene edades, el arte es una expresión del ser humano y bueno, es una expresión y es muy lindo expresarse. Y expresarse a través del arte yo creo que es un gran privilegio. Por supuesto, es una forma de hablar, que el alma habla. ¿Y cuál es ese, para terminar, cuál es ese futuro que ves? Porque tenemos Pablo, yo digo, bueno, hasta que el creador diga, pero tenemos Pablo para rato, para mi punto de vista. ¿Qué proyectos tenés? ¿Tenés proyectos? ¿Tenés cosas? Bueno, por ejemplo, ahora en Maca, tú hablabas y muchas veces de las obras, se hablan que son hijos. Entonces los hijos hay que acompañarlos en la vida, hay que hacerlos crecer, hay que tratar de darles una educación. Y bueno, así es el Maca, así es la fundación.
que el museo recién nació este año, así que hay que acompañarlo en el crecimiento, en las muestras, en la excelencia, en la divulgación. O sea que ese es un proyecto que me va a ocupar mucho tiempo. O sea, nació el hijo, pero ahora hay que hacerlo crecer y que evolucione y que se desarrolle. Exactamente. Y que tenga otros. Y que sea autónomo, llegue a un momento que se pueda cortar ese cordón umbilical y que pueda seguir su camino. Me parece que eso no va a pasar por mucho tiempo, porque te precisamos. Estoy muy feliz y muchas gracias por Gracias a ti. Te voy a dar un abrazo. Gracias de a ti. verdad. Bueno. Mi corazón saluda al tuyo. Gracias por estar con A ti. nosotros. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Divino.